La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Buen Dios y Padre nuestro, aquí estamos, Señor, tu pueblo, dispuestos, Señor, a ser edificados en tu palabra, dispuestos, Señor, a permitir que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en nuestra reunión y toque lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Te pedimos que aquellas áreas, aquellas cosas, Señor, que aún siguen afectando nuestra relación contigo y que posiblemente si afecta nuestra relación contigo, está afectando nuestra relación con nuestro semejante y particularmente, Señor, en nuestro grupo familiar. Te pedimos que obres de manera particular en esas áreas de nuestra vida. Toma control, Señor, de esta reunión, de este mensaje. Usa mi vida, usa mi boca. Me declaro, Señor, totalmente incompetente y simplemente soy tu vocero. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Quiero compartir esta mañana con ustedes un tema que no pierde actualidad, un tema que siempre ha existido en la humanidad y que siempre ha afectado tremendamente la vida de las personas, la vida de la familia, la vida de una ciudad, la vida de una nación y el mundo entero. Y quiero compartirles bajo el tema la amargura, el pecado más contagioso. La amargura, el pecado más contagioso. Humillados y ofendidos es el curioso título de una de las obras del gran escritor ruso Fedor Dostoyevsky. Refleja una de las realidades más universales del ser humano. ¿Quién no se ha sentido ofendido y humillado en el transcurso de la vida? ¿Quién de ustedes no se ha sentido ofendido y humillado? Yo creo que todos hemos pasado por esa triste experiencia. Las relaciones humanas pueden ser complicadas, pueden ser difíciles, pero va a depender de nosotros cómo administrar esas crisis, esas dificultades. Hay algunos que tienen capacidad de superarlas y aprovechan esa experiencia para fortalecer su carácter, para fortalecer su conducta, para fortalecer su vida. Pero hay otros que se sumen en estados depresivos y que viven toda su vida humillados y ofendidos. Nosotros conocemos personas que han caído en esa situación y que no han podido superar y que viven ofendidos y humillados y han dado el paso más lamentable de vivir amargados. Y cuando uno cae en esa situación, pierde toda perspectiva de la vida. Ahora, ¿qué es la amargura? ¿Qué es la amargura? En el griego del Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Entonces la amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura es algo que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura no tiene lugar automáticamente en la vida de la persona. A usted lo ofenden, pero si usted no tiene la capacidad de rechazar aquella ofensa, de olvidar aquella ofensa y la va guardando en su corazón,
eso se convierte en un problema grave que se llama amargura. La amargura es el resultado de sentimientos muy profundos y quizás los más profundos en la vida del ser humano. Ahora, algunas de las razones por las que es tan difícil desarraigar la amargura, en primer lugar, es porque el ofendido cree que la otra persona tiene la culpa. Y esto nos ocurre a todos. Cuando alguien nos ha ofendido, no nos detenemos a analizar qué es lo que provocó esa ofensa. Y posiblemente nosotros, los ofendidos, hemos dado lugar. Estimulamos aquella ofensa que se nos hizo, pero eso la apartamos y nosotros nos aferramos en que nosotros somos los ofendidos. Y vea qué triste. Dice, el ofendido considera que la ofensa es culpa de la otra persona y razona, él o ella debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. Yo soy la víctima. Yo soy la víctima. Ahí hay una valoración excesiva. Hay una valoración excesiva de nuestra persona. Y creo que ahí lo que aflora es el orgullo. Ya me imagino, cuando estaba preparando este bosquejo, me imagino al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando pasó toda la vía crucis. Y el Señor en ningún momento acusó a los que lo estaban maltratando. Aún en la cruz del Calvario, ¿cuál fue la respuesta del Señor ante aquel estado calamitoso de martirio que estaba siendo sometido? Qué lindo, y ese es uno de los mejores ejemplos que tenemos como cristianos para reaccionar ante la ofensa. El Señor dijo, Padre, no se los tomes en cuenta porque no saben lo que hacen. Muchas veces las personas nos ofenden, nos dañan y no saben realmente que le están dañando. Yo creo que una de las cosas más importantes de la vida del cristiano es valorar en estas circunstancias que lo más importante en su vida es la comunión con Dios, es su relación con Dios. Cuando usted da espacio a la amargura, al resentimiento, primero viene el resentimiento, después viene el odio, y eso va creciendo hasta que llega a la amargura. Y esto es contrario a los principios, esto es contrario a la relación con Dios. Porque dice el Señor en su palabra que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Padre nos va a perdonar a nosotros. Valoremos nuestra actitud. Posiblemente, y decía al principio, ¿quién de nosotros en la vida no ha sido humillado y ofendido? Y yo creo que muchos de nosotros o todos nosotros hemos pasado por esa situación. Y algunos de los que estamos aquí, tal vez de nuestra infancia, tal vez de nuestra juventud, o ya adultos, estamos abrigando ese resentimiento. Y quiero decirle que eso es peligroso para usted. Ya lo dice la palabra, si usted no perdona, pues el Señor tampoco lo va a perdonar. Y esta es una buena oportunidad para que usted reaccione, para que usted reflexione y para que usted aproveche para decirle ahí en lo más íntimo de su corazón, Señor, yo quiero realmente mantener una amistad contigo, una relación contigo, y yo te pido que saques esa raíz de amargura, que no es fácil. Quiero decirle que no es sencillo, porque nuestra naturaleza, ya lo veíamos, que nosotros creemos y consideramos que la otra persona tiene que venir a pedirnos perdón. Y lo más delicado en esto, cuando nosotros nos resentimos, vea usted, cuando usted tiene resentimiento, cuando usted tiene odio, eso es como agarrar un tazón de veneno y tomárselo usted para que el otro se muera. Eso realmente el odio, el resentimiento, la amargura es tomarse usted el veneno para que el otro se muera y el otro se le olvidó que lo ofendió. Esa es la realidad. A todos nos ha pasado, porque todos hemos tenido esa experiencia de ser humillados y ofendidos. Y decía, la única diferencia que se establece en esto, en la actitud del ser humano, es que unos dicen, ok, esto lo aprovecho para crecer, para fortalecer mi vida, y otros se sumen en esos estados depresivos, de angustia, de ansiedad, de destrucción en raíces de amargura. Segundo lugar, ¿por qué es difícil desarraigar la amargura? Casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida.
Casi nadie. Vea usted cuando, va a poner un caso de las parejas, cuando cualquiera de los dos ha sido ofendido o ha sido engañado, la gente se acerca no para aconsejarla, no para animarla, no para decirle, mira, perdona a tu pareja. No, hombre, mira, si son cosas que ocurren, ese fue de Satanás. No, el que se acerca, no, vos tenés razón, aborrecerlo, odiarlo, divorciarte. Quitarle todo lo que tiene, aprovechar, esta es la oportunidad tuya de tu vida. Es rara la persona que se acerca para aconsejarle y decirle, mira, estás haciendo mal. ¿No es cierto eso? Tú tienes razón, le dice. Tú tienes toda la razón. Pero vea usted, porque es difícil desarrollar la amargura. En tercer lugar, porque si alguien cobra suficiente valor para decirnos, hermano, amigo, lo que estás haciendo es pecado, estás ofendiendo a Dios, tú tienes que sacarte de tu corazón esa amargura. De lo contrario, Dios no va a obrar en tu vida, Dios no va a bendecir, Dios no te va a quitar esa angustia, esa ansiedad que estás sufriendo si sigues odiando y si sigues con esa raíz de amargura. Es rara la persona que hace eso, pero el mensaje esta mañana para ustedes es que si nosotros conocemos estados de crisis, de amargura, si alguien viene a usted como buen cristiano, como sabio, hablamos del CCDL, usted cuando sube peldaños en el CCDL, va adquiriendo conocimiento como para volverse un consejero de la congregación, un consejero de sus vecinos, y usted por favor nunca alimente el resentimiento, el odio y la amargura en las personas. Tráigalas a los pies de Cristo, que es la mejor respuesta que usted puede darle a la persona que está viviendo en ese tipo de crisis. Ahora, las consecuencias de la amargura para motivar a una persona a cumplir con el mandamiento bíblico, despréndase de toda amargura. Veamos las múltiples consecuencias a continuación, todas negativas, lo que trae a nuestra vida la amargura. En primer lugar, el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. El espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Yo estaba recordando el libro de Job. El libro de Job, las circunstancias que estaba pasando, no logró percibir que Dios estaba obrando en medio de su crisis. Ustedes han leído a Job y ven cuando llega Satanás allá donde Dios y habla sobre su recorrido sobre la faz de la tierra y le dice el Señor, le dice Dios a Satanás, ¿y tú no has considerado a mi hijo Job? Y le dice un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre... no, le digo, a Job, le digo, definitivamente, ¿cómo no te va a adorar? Si él tiene todo, tiene todo. Entonces, y la secuencia ahí le da libertad, permiso a Satanás para que toque el cuerpo, pero que no toque su alma. Y comienza la crisis, el calvario de Job, y en todo ese proceso Job no logró ver que Dios estaba obrando para bendecir su vida. Y al final nosotros conocemos la historia, que entre ellas le dijo la esposa, maldice a Dios y muérete. Y perdió en esa crisis Job a sus 10 hijos, perdió su hacienda, perdió su ganado. Sus amigos que llegaron a consolarlo realmente no fueron consoladores, sino que fueron destructores de su propia vida. Pero aún al final Job pudo ver la obra de Dios, el poder de Dios. Pero en esas circunstancias difíciles nosotros no logramos captar qué es lo que Dios está haciendo para nuestras vidas. En segundo lugar, el espíritu amargo contamina a otros. El espíritu amargo contamina a otros. Con mucha frecuencia nosotros nos encontramos con personas, vecindario, trabajo, universidad, que viven una vida amargada y realmente muchas veces ellos no se quedan con su estado crítico, sino que comparten su amargura y contaminan a otros. Lo más delicado es cuando nosotros llevamos esa amargura al hogar.
contaminamos nuestra familia. O la traemos a la iglesia y comenzamos a contaminar a la congregación. Y como este es bien fácil, el chambre, el ser humano es así. Yo le quiero comentar a usted cosas buenas, positivas de una persona. Se me duerme, pero si yo comienzo con algo negativo, inmediatamente se despierta y para las antenas. Y yo creo que cuando nosotros dependemos 100% del Señor, tenemos ese cuidado de no contaminar a otros. Pero quiero advertir, el amargado tiene esa cualidad, esa característica de contaminar la vida de los demás. Yo tuviera, y mire, y esto no es solo para los que son impíos, esto estoy hablándole a la iglesia. Yo tuve una experiencia hace unos 10 años, una experiencia familiar muy, muy difícil. Tuvimos una crisis como familia, falleció mi esposa y falleció fuera del país. Cuando regresamos teníamos una situación bien delicada con respecto a los bienes de la familia y se apropiaron de ellos. Y esto a mí me creó frustración, resentimiento, odio contra las personas que me hicieron eso. Y yo pensaba de diferentes maneras vengarme de ellos, aunque no lo iba a hacer. Siendo cristiano, no era pastor. Estoy hablando hace más de 10 años. Y saben, qué triste, que mi dolor, mi resentimiento, mi amargura, comencé a compartirlo con mis hijos. Y quería que mis hijos sintieran lo que yo sentía. Qué grave, qué delicado y qué perverso el que uno haga eso, inconsciente posiblemente, porque yo no quería dañar a mis hijos. Sin embargo, lo hice, porque eso es una actitud demoníaca, porque donde hay amargura, donde hay resentimiento, no está Dios, ahí está el Satanás. Entonces, hasta que yo fui ministrado por el pastor y me dijo, tenés que perdonar. Y me dijo que dijera los nombres para ser liberado, y me costó, yo no quería perdonarlos. Y me arrodillaba y definitivamente de boca de silla, pero en mi corazón yo no quería eso. Yo quería que les pasara encima el tren, que se murieran de rabia, que se murieran de mal de orín, así poquito a poco, para que sintieran sufrimiento. Mire, la maldad es tan grande y eso es pecado. Hasta que una madrugada el Señor me tocó, me arrodillé y le dije, Señor, estoy agonizando, estoy muriendo. De veras, yo me estaba tomando el veneno para que el otro se muriera y era yo el que estaba agonizando. No es broma cuando le digo, mire, cuando uno odia a alguien, usted está tomando ese veneno y el otro feliz. Entonces, lo único que nos queda a nosotros, el consuelo, es venir al Señor y que el Señor nos libera. Esa madrugada el Señor, es más, yo ese tema no lo podía tocar sin vomitar veneno. Esa madrugada el Señor me liberó, el Señor me tocó y me hizo pedir perdón a mis hijos. Primero perdonarme yo, luego pedir perdón a mis hijos por todo el daño que provoqué. Ahora, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esa crisis me ha permitido esta mañana estar compartiendo esta experiencia para que ustedes sean libres de esas cadenas del diablo, a efecto que no se dañen a ustedes y no dañen a su familia. Ahora, tercero, el espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. Busquen Salmo 73, 21, 22. Salmo 73, 21, 22. Dice la palabra del Señor:
Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Jehová. Ese era yo. Era como una bestia delante de Jehová. Tan torpe que no entendía. Y sabe, en el contexto que está hablando aquí el salmista, él comienza a ver la prosperidad de los impíos. Y él comienza a quejarse que cómo es posible que él, un hombre dedicado y consagrado a Dios, manteniendo manos limpias, y al compararse con aquellos estaba viviendo una vida miserable. Era su comparación como ser humano. Y dice, hasta que entrando en la presencia del Señor se dio cuenta que era torpe, porque el fin de esos es cruel, mas el fin de los santos y de los justos es lo más agradable y lo más precioso. Así es que en la condición que esté usted, hermano, siempre alégrese y agradece que Dios está en medio de ello. Amén. Cuarto, el espíritu amargo se disfraza como sabiduría y discernimiento. Veamos qué dice Santiago 3, 14 y 15. Santiago 3, versículo 14 y 15 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es terrenal y diabólica. Démosle espacio a esa palabra, a ese poder y a la presencia del Espíritu de Dios en la vida de cada cristiano. El espíritu amargo hace que las personas pierdan perspectivas. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría y discernimiento. Hay una historia en el Antiguo Testamento de un personaje que se llama Coré. Coré comenzó a aspirar el liderazgo que tenía Moisés. Pero como el liderazgo de Moisés había sido dado por Dios, y cuando Dios da, cualquiera que luche contra esa bendición está peleando contra muros de hierro. Y Coré quería, y él aspiraba al liderazgo de Moisés, pero le era imposible. Y como no tenía opción, comenzó a amargarse en su corazón. Y vean ustedes, cuando hay amargura, ¿qué ocurrió con Coré? Coré comenzó de buena manera y con aparente sabiduría a conquistar el corazón de un grupo de príncipes, de los principales del pueblo de Dios, a manera tal que tenía en su grupo 250 príncipes a su favor para pelear contra el liderazgo de Moisés y quedarse ellos con el poder. ¿Y qué ocurrió al final? Jehová destruyó a Coré y su familia y destruyó a los 250 príncipes y su familia por el pecado de la amargura y la resistencia al liderazgo. Las consecuencias de la amargura es grave. Por eso nosotros tenemos que vivir libres de toda amargura. El espíritu amargo da lugar al diablo. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Veamos qué dice. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermano Yovalmo, pero ¿enojarse es pecado? Claro que no.
Es parte de nuestra naturaleza. Algunas veces las cosas nos irritan, nos molestan, pero ¿qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Inmediatamente, y uno sabe, cuando el Espíritu de Dios está en su vida, uno sabe que ha cometido o se ha excedido en su reacción. Y nos queda el recurso de pedir perdón. ¿Dónde ocurre esto con frecuencia? En el hogar. La mamá se irrita contra los hijos o el hijo se irrita contra mamá. Lo que tiene que venir inmediatamente después que está la tranquilidad, acercarse y pedirle perdón. Airaos, pero no pequéis. No se acueste nunca enojado con su pareja, no se acueste nunca enojado con su familia. Es posible que en la noche venga el Señor. ¿Y qué va a pasar si usted se acuesta enojado? ¿No cree que corremos el riesgo de quedarnos? Porque dice la palabra del Señor, si vosotros no perdonás al que te ha ofendido, pues tampoco el Padre. Y esto es categórico. Si yo me acuesto molesto, me acuesto en pecado. ¿Cómo vamos a tener una sociedad? ¿Cómo vamos a tener una ciudad libre de violencia cuando nosotros somos portadores de esa violencia en nuestro hogar? Si nosotros estamos promoviendo esa violencia en la familia, y esto tiene un carácter multiplicador, porque ustedes tienen contacto con el resto, y es más, lo más grave, que la gente nos tiene a nosotros como modelos. Y qué lindo cuando la gente quiere ser como nosotros, ¿verdad? En su trabajo, que la gente, los compañeros, le buscan a usted para aconsejarle. Porque usted tiene algo diferente y realmente lo que usted tiene es muy valioso, que no tiene precio alguno. No se compra con oro ni plata, porque lo que tiene usted es el Espíritu Santo en su vida, y es lo que le da a usted poder, libertad y compromiso para ayudar a los demás. Airaos, pero no pequéis. No hay justificación para mal carácter, no hay justificación para maltratar a la familia. Ese cuento del diablo, esto es de familia. Nosotros así somos los López, nosotros lo traemos de abolengo. No, esa es una gran mentira el diablo. Usted tiene, lo que usted ha heredado es el Espíritu de Dios, y tiene que tener el carácter y la conducta de Dios. Tiene que ser humilde, perdonar, humillarse. ¿Y por qué usted se va a sentir más grande que su hijo? Está bien, si se equivoca, pídale perdón. O su hija, pídale perdón. Mantengan una comunicación en doble vía. Qué lindo cuando el hijo viene y le dice: mira, mamá, perdóname. Yo creo que la universidad está tan pesada. Estoy en periodo de exámenes, y esto me tiene así. Y yo sé que actué mal. Perdóname. Qué lindo cuando usted de papá escucha eso. Y esto debe de ser muy frecuente, porque somos humanos. Y quiero recordarle a los papás: sus hijos no son perfectos, porque usted no es perfecto. Y si no somos perfectos, tengamos esa oportunidad de comunicarnos, de perdonarnos, porque esto nos va a permitir también crecer y buscar la estatura de Jesucristo, su Hijo amado, quien es el mejor modelo que tenemos de perdón. El espíritu amargo da lugar al diablo. El espíritu amargo da lugar al diablo. Y veíamos nosotros allí en 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. Dice la palabra del Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No demos espacio a Satanás. Recordemos permanentemente que nuestra lucha, su lucha, hermano cristiano, no es contra sangre y carne. Su lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales. Y eso tenemos que estar conscientes, que tenemos que cerrar todo trecho para que Satanás no entre, y le demos espacio para que destruya tu vida, destruya tu matrimonio, destruya
tu familia. Cerremos las puertas y no permitamos. Decía una niña, y tú le decías en una entrevista que estaba en la escuela dominical, ¿y tú qué haces cuando Satanás toca tu puerta? Y la niña sabiamente dice, yo salgo corriendo y llamo a Jesús y le digo, Jesús, buscan, abre tú la puerta. Respuesta sencilla pero preciosa. Mire, cuando Satanás toque a su puerta, dígale, Jesús, atiéndelo tú. Y hay diferentes maneras como Dios está ministrándola y como Satanás también está buscando la manera de tocarlo y destruirlo. El espíritu amargo puede causar problemas físicos. El espíritu amargo puede causar problemas físicos, porque la amargura no es un estado natural del ser humano. Dios no te creó así. Las circunstancias de la vida y el espacio que tú le has dado, has permitido de que tengas ese espíritu amargado. Necesitas liberarte de ese estado caótico, crítico, destructivo que te está llevando a la muerte. Estaba leyendo una historia muy interesante que narra el doctor John Paul Hichot de una de las iglesias más grandes del mundo, y comentaba él que en su iglesia hacía unos años llegó una madre con sus 3 hijos, uno de 1, otro de 2, otro de 3. Nunca vio al esposo. La familia creció, los niños crecieron, y en cierto momento los muchachos ya ubicados en ministerios, predicando, cantando, pero bien ubicados. De repente la esposa, aquella señora comenzó a deteriorar su salud y tenía artritis deformativa. Curiosamente, le llamó la atención al pastor en un mundo de gente que eran más de 500,000, y la llamó y le preguntó qué es lo que pasaba. La esposa no pudo explicarle, pero le pidió que por favor atendiera otra cita para auscultar y saber qué es lo que estaba pasando en su vida. Generalmente algún tipo de enfermedades son producto de la falta de perdón, la amargura. Y le dice, en la segunda sesión tampoco pudo decir, hasta la tercera dijo que ella había llegado a la iglesia porque su esposo la abandonó. Su esposo la abandonó. Y ella había abrigado en su corazón una profunda amargura que no permitía que nadie entrara, que nadie le sacara ese dolor. Yo no sé qué cosas ella pensaba contra el abandono que hizo el esposo. Y qué triste, niño de 1, 2, 3 años. Y ellos los había sacado adelante. Sin embargo, ella tenía que haberse liberado. Cuando el doctor John Paul Hichot comenzó a decirle que ella tenía que liberarse, ella se resistió. Y entonces el doctor comenzó a orar, comenzó a ministrarle a grado tal que ella comenzó a sentir que el Espíritu de Dios estaba fluyendo y estaba manifestándose, y logró decir, Señor, primero perdóname a mí por esa amargura que he abrigado y que me ha destruido. Se había autodestruido, posiblemente ella no había contaminado a sus hijos. Hay veces las mujeres son más sabias que los varones, en ese sentido, que protegen, que pelean, hasta en ese sentido pelean como fieras por proteger a sus hijos. Nunca, al menos yo no recuerdo que mi mamá, las cosas que hacía mi papá, nos lo comentara nunca. Nosotros creímos que era una pareja perfecta. Sin embargo, ya grandes nos dimos cuenta que tenía sus deslices mi papá. Pero mi mamá jamás nos contó. Yo creo que las mamás tienen esa cualidad. Pues esta señora nunca les comentó a sus hijos. Pero ella se perdonó primero. Y luego perdonó al esposo, que le costó, pero lo perdonó. Y el doctor le dijo, vaya, ahora comienza a pedirle para que el Señor toque, si realmente lo has perdonado, para que el Señor toque el corazón y transforme la vida de tu esposo, porque no se habían divorciado. Y comenzaron a orar, y vea qué lindo. Cristo no está vivo, Cristo vive. Cristo está presente en cada una de las necesidades de sus hijos, de su pueblo, y a su tiempo responde. Dice, oraron, y ocurrió una cosa muy particular, muy especial el día domingo. En aquella cantidad de gente, el doctor hizo el llamado a quienes querían aceptar a Cristo.
y la primera persona que iba caminando era el esposo de esta señora. La señora donde vio se levantó, y es más, a partir de ese momento la señora, que ya casi andaba en silla de ruedas, comenzó a caminar y libre ya de la enfermedad. Se dirigió, lo abrazó, lo felicitó. Y vea lo que ocurrió con esta pareja. Él se había ido hace 20 años, pero no habían podido procrear hijos. Entonces Dios restableció el hogar de esta persona. Pero les traigo esto porque estoy hablando de que el espíritu amargo puede causar problemas físicos. Usted no quiere estar enfermo. Qué lindo se siente uno estar saludable. ¿Sabe que yo he estado con problemas? Fui que me rellenaron una muela y me hicieron mal trabajo, y he pasado con unos dolores terribles. Ay, mire, cuando usted se toma la medicina y después viene el reposo, qué precioso se siente. Yo hasta me he arrodillado: Señor, muchas gracias, qué lindo es tener salud. Algunas veces nuestras enfermedades nosotros las atraemos. Revise su vida, revise su falta de perdón, revise si tiene amargura, revise esos achaques que está teniendo, son producto de la falta de perdón. Dios quiere que tengamos vida, y vida en abundancia. Espera que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. El espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Tengo una sentencia. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuidado con la familia. Cuidado con lo que estamos expresando de nuestro corazón hacia nuestro grupo familiar. Papá, mamá, son responsables de la estabilidad, del equilibrio de su grupo familiar. Así dicen allá en mi pueblo: mi papá y mi mamá. Y vea que allí en esos estados, de algunas veces de sencillez, la gente es más genuina y es más sincera, y hay poca amargura. Cuando uno alcanza cierto nivel educativo, cierto nivel económico, cierto nivel social, también está alcanzando algunos grados de conflictos. Y allí aparecen, cuando nosotros dejamos de ser sencillos y de ser sinceros con el Señor, comienzan a aparecer estos problemas. Hagamos un examen. Vamos a hacer una evaluación esta mañana. ¿Cuánto les gustan los exámenes? La vida es de exámenes. Yo me recuerdo que cuando yo estaba chiquito no había kinder, pero desde que llegué a la escuela, primer día examen, al fin de año un puño de exámenes, pasé a bachillerato solo exámenes, llegué a la universidad de exámenes, y en el cristianismo también pruebas y pruebas y pruebas, pero es parte del proceso para ir viendo el crecimiento. Así que hoy vamos a hacer un examen. Y dice en Proverbios 14:10, Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma. El corazón conoce la amargura de su alma. Antes de recetar o exponer el antídoto bíblico para la amargura, tomemos un examen para averiguar si ha brotado raíz de amargura en tu vida. Primera pregunta. Contéstesela.
¿Existe una situación crítica en su vida que aparece frecuentemente en la mente o le despierta durante la noche? ¿Ah? Así a pincelazos les comentaba mi testimonio. Quiero decirle que yo no dormía. Y si dormía un ratito y cuando me despertaba, estaba con el problema. Y cada vez más agudo y cada vez buscando respuestas a esa situación que no la iba a encontrar en mi estado de amargura. Segunda pregunta. ¿Está maquinando manera de vengarse? Si tan solo tuviera oportunidad de hacerlo. Donde con alguna frecuencia ocurren algunas diferencias es cuando en el trabajo usted cree que usted era la persona indicada para el ascenso, pero no se lo dieron a usted. Y posiblemente sí, era la persona idónea. Pero como hay compadrazgos, como hay recomendaciones, ¿y qué ocurre con la persona que estaba anhelando, esperando que ese ascenso se diera? Comienza, si no es sensato, si no es cristiano, comienza a abrigar amargura. O un contrato. Ahí aparece, ¿cómo le llaman cuando usted llega? A licita. Cuando llega y hace una licitación y Dios te ofrece el mejor precio y usted conoce que usted hizo la mejor oferta. Sin embargo, era un proyecto muy bueno y usted casi estaba seguro que se lo iban a dar. Pero de repente aparece la mano peluda ahí en medio de esa licitación y se la quitan. Pero dice, va a haber otra oportunidad, y le dan oportunidad para otra licitación y vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Cómo cree que se va a sentir aquella persona si no es cristiana? Va a comenzarse a sentir mal y va a comenzar a acusar a los demás, a los que están en el paquete de decisión. Pero yo creo que cuando nosotros somos cristianos tenemos que aprender a aceptar lo que venga y esperar en la oportunidad que el Señor tiene para cada uno. Dejemos las maquinaciones. Podría ser que dentro de las maquinaciones que esté buscando sea buscar la manera de dañar a la persona que está manejando la responsabilidad y la respuesta a esas licitaciones. Pero los cristianos tenemos que aprender a esperar y a descansar en el Señor. Tercera pregunta. ¿Recuerda hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió hace tiempo? ¿Recuerda hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió hace tiempo? ¿Por qué recordamos con tanta facilidad esos detalles? Porque le hemos perdonado. Algunas veces decimos, vea, se da alguna frecuencia en los matrimonios. En algún momento de la vida pensó la esposa que le falló el esposo, o le falló realmente, pero lograron superar y aparentemente ella le perdonó la infidelidad al esposo, ¿sí? Pero con el tiempo surge un problema entre la pareja. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren, algunas veces las esposas son difíciles y lo primero que hace es comenzar parte de aquel momento y le comienza a sacar todo. Entonces no ha perdonado. Y esto lo que hace es agudizar la crisis. Había un amigo que llegó donde el pastor y le dijo, mire pastor, yo tengo un problema con mi esposa, que cada vez que discutimos, ella se pone histórica. Histórica, no, le dije al pastor, no es histórica, se dice histérica. No, pastor, histórica, si comienza desde cuando éramos novios hasta el problema de hoy, Leo. Entonces yo creo que uno, tanto el varón como la hembra, tiene que aprender a olvidar, a echarle tierra a todas aquellas cosas que si las sacamos en cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestras dificultades, lo que hace es echarle limón con chile a la herida. Aquello está olvidado. Y yo sé que algunas veces lo traen a cuenta no para dañar, sino para de alguna manera hacer sentir que le ha fallado. Pero creo que eso no abona para resolver
su situación. Cuarta pregunta. ¿Se siente ofendido? Y debido a que usted es la víctima, ¿está justificando su resentimiento? Ya lo decía antes, nosotros siempre buscamos justificarlo. Y no considero que si me afectó, si me dañó, si me ofendió, yo tuve parte en esa reacción. Porque esto es bueno, y especialmente en las parejas, cuando hay ese resentimiento, lo que tiene que haber es una comunicación. Esto es bien importante. Dios te dio 2 orejas, 2 oídos para escuchar y una boca para ser cuidadoso. Pero la pareja tiene que tener esa comunicación en sus conflictos y resolverlo lo más rápido posible. Por eso dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se acuesten enojados. Los hijos se están viendo y los padres son los modelos de sus hijos. Los hijos quieren ser como usted. Tus hijos quieren ser como tú. Mamá, tu hija quiere ser igual. Papá, tu hijo quiere ser igual. Ahora, procuremos nosotros como padres tener esa solvencia que decía Pablo. Y yo creo que esa solvencia tiene que estar en el hogar, de decirle a nuestro grupo familiar, de decirle a nuestros hijos, esposa o hijos: sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí. Tenemos todo lo que estamos esta mañana aquí, esa solvencia, es decir: hijos, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, decía Pablo. Ahora, si yo me esfuerzo, si yo lucho y yo soy imitador de Cristo, tengo esa solvencia de decirle a mis hijos: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y ese es el esfuerzo que tenemos que tener todos nosotros. Esto es lo que nos garantiza la seguridad, lo que nos garantiza la felicidad, lo que nos garantiza la unidad del grupo familiar e incluso del entorno de su familia, porque ustedes van a ser verdaderos ejemplos, verdaderos modelos en ese medio. Hay explosiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menos importancia. Y es una pregunta que debemos de contestarte. Esta pregunta: ¿le sucede que al leer la Biblia casi inconscientemente aplica la Escritura a otros en vez de a sí mismo? Y no solo la lectura de la palabra. Posiblemente esta mañana el mensaje que estoy compartiendo, usted está pensando: si estuviera la niña Merceditas aquí, si tuviera mi esposo aquí, si tuviera mi hermano aquí. El mensaje no es para ellos, está bien, compártalo cuando llegue, pero el mensaje es para usted. No lo regale, tómelo, aplíquelo, que esto le va a hacer diferente y le va a hacer feliz. Por lo general, usa usted expresiones que incluyen ellos o todo el mundo en sus argumentos. Nos excluimos nosotros, y esto ocurre muchas veces. 8ª pregunta: cuando se refiere a su iglesia local, ¿habla de ellos o de otros? Pongámonos siempre nosotros adelante si queremos realmente un cambio en nuestra vida y en nuestro entorno. La solución divina para la amargura. La solución divina para la amargura. Porque hemos visto las cosas negativas, pero tiene respuesta, tiene solución. Primero, tenemos que ver la amargura como pecado contra Dios. Tenemos que ver la amargura como un pecado contra Dios. Por eso lo vemos allá en Mateo, Padre nuestro: si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues tampoco el Padre nos va a perdonar. Eso nos está señalando de que estamos pecando. Si el Padre no me perdona es porque realmente es delicado que yo no perdone a los demás. Entonces, este es un reto, es un compromiso. A mí no me gustaría que Dios no me perdone. Así es que este día, al regresar, haga una lista de las personas que le han ofendido. Primero, los que le han ofendido. Arrodíllese y pida perdón para ellas. Y si es posible, vaya con ellas y pídales perdón, aunque usted no las haya ofendido. Ahora, si las ha ofendido, también tiene más responsabilidad de ir y pedirles perdón por ese agravante. Y dígale: esta mañana Dios me habló de que yo quiero ser libre, yo quiero ser realmente bendecida por Dios, pero esto limita
mi actitud, mi resentimiento, mi odio, mi falta de perdón, limita la bendición de Dios, limita mi relación con los demás. Por lo tanto, yo he venido este día para pedirte que me perdones. Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. Esto es bien importante, mi amado hermano, que usted reconozca que ha pecado contra el Señor. Ha pecado, dice el salmista también, he pecado contra el cielo y contra ti, soy pecador desde el vientre de mi madre, y pide perdón. Nosotros también reconozcamos esa condición. Usted, yo sé, estoy seguro, ni le pregunto, porque usted quiere ser feliz, usted quiere ser libre, usted quiere tener una comunicación, quiere disfrutar de la armonía y de la amistad con Dios. Y esto significa que usted tiene que perdonar. De lo contrario, sus oraciones van a tener rebote. Perdonar al ofensor, Efesios 4:31. Perdonar en el original griego significa despachar o despedir algo de nosotros. También implica soltar o liberar algo. Otro significado es otorgar el favor de forma incondicional. El que practique el perdón bíblico quiere decir, decidimos de manera activa renunciar al rencor a pesar de la severa ofensa cometida contra nosotros. Efesios 4:31. que es la porción que nos ocupó como base bíblica. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Otra vez, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El beneficio del perdón. Pero antes veamos el perdón que nosotros otorgamos hacia los que nos ofenden tiene que ser y tiene que tener carácter continuo. Vayamos a Mateo 18:22. Aquí hay una comunicación y unas preguntas de Pablo al Señor respecto al perdón. Pedro le pregunta al Señor, 18:22. En el 21 dice, entonces se acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dice, hasta 7 veces. Y Jesús le contesta, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Multiplica 70 por 7, ¿cuánto es? 490 veces. Ya me imagino a usted poniendo allí rayita para llegar a las 490 veces para perdonar a su hija. Ya va la primera, ya va la segunda, va la tercera, va la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. Pierde la cuenta. ¿Qué dice el Señor con esto? Esto implica que usted tiene que perdonar eternamente, siempre va a perdonar. Ese es el efecto de la salud de la persona y particularmente el cristiano. Concluyendo, la amargura es el pecado espiritual más contagioso, y es lo que decía, y lo dice el tema. La amargura es el pecado más contagioso que existe en la creación. La amargura es el pecado más contagioso.
y luchemos por liberarnos nosotros de este pecado. No permitir que entre en nuestras vidas. De lo contrario, vamos a ser afectados, vamos a ser destruidos. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero darle un minuto. Por favor, medite sobre esta reflexión, sobre este mensaje. Si usted tiene algo en su corazón que le esté afectando y que ha impedido la bendición de Dios para su vida, esta es la oportunidad que Dios le da para que usted rompa esas ataduras, para que usted rompa esas cadenas y para que usted pueda ser verdaderamente libre. Cierre sus ojos. Posiblemente aquí hay chicos que tienen problemas con su maestro. Algunas veces los maestros son abusivos en cuanto a los exámenes, en cuanto al trato con los alumnos, y que crean resentimiento y amargura con los chicos. Lo tienen también los alumnos en la universidad. O en el hogar también el trato de los padres a los hijos no es el adecuado y han venido gradualmente ofendiendo, dañando a los hijos. La relación entre la pareja no es la correcta, no es la adecuada, y se le va la mano al esposo y luego tiene una respuesta también abusiva o grosera de la esposa, producto de un estímulo, y esto ha venido creciendo. Si dimos primera vez un lugar para este tipo de actitudes, se ha venido repitiendo a grado tal que está llegando a dañar la relación de la pareja. Este es su día para pedir perdón a Dios y para suplicarle que traiga el carácter de Cristo en nuestra vida, que seamos sencillos, que seamos humildes y que ponga en nosotros un espíritu de perdón. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias porque tú eres nuestro verdadero modelo de vida. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario nos diste el mejor ejemplo para perdonar y para liberarnos, Señor, de toda amargura. Tuviste argumentos suficientes para odiar a la humanidad. Tuviste argumentos suficientes para odiar el sistema. Tuviste argumentos suficientes para odiar el liderazgo de la iglesia en aquel momento. Los fariseos hipócritas que te llevaron, Señor, hasta la muerte. Sin embargo, el mejor ejemplo que nosotros tenemos es cuando tú en la cruz del Calvario dijiste al Padre: Padre, no se los tomes en cuenta, porque no saben lo que hacen. Ahora, Padre, yo te pido que traigas ese espíritu de perdón, ese espíritu de tolerancia en el hogar, donde, Señor, cada uno de nosotros podamos vivir en una completa armonía, podamos vivir en paz, que todos, unos y otros, seamos modelos tuyos, Señor, para poder edificarnos e edificar a otros. Ayúdanos, Señor, también a perdonar a nuestro jefe, a perdonar a nuestros compañeros, aquellos, Señor, que en algunos momentos abusivamente no nos han dado el trato correcto. Posiblemente, Señor, en esta mañana haya resentimientos y hay amargura de infancia por abuso de los padres, abuso, Señor, de algún pariente, y eso, Señor, ha estado ahí latente en el corazón. Y cuando lo recordamos trae, Señor, dolor. Yo te pido que en esta mañana tú rompas toda atadura, tú liberes, Señor, de toda opresión y trae, Padre bendito, libertad a todos los cautivos, porque ese es el propósito tuyo: compartir tu palabra, que es salvación, sanidad de los cuerpos y liberación al cautivo. Señor, si hay alguien cautivo en esta mañana que ha venido durante años sufriendo, Señor, esa embestida del diablo y ha llegado, Señor, a crear raíces de amargura, yo en tu nombre, Señor, declaro libertad y te pido, Padre, que disfrute cada uno de mis hermanos de ese gozo, de esa paz y de esa armonía contigo. Muchas gracias por esta mañana. Ahora, Señor, al despedirnos de esta reunión, te pido que nos guardes en el camino y
Y que en el transcurso, Señor, de la semana nosotros podamos disfrutar de completa libertad. Que recordemos, Señor, todos los días de nuestra vida la importancia de ser libres de amargura. La importancia, Señor, de que esté latente en nosotros el espíritu de perdón. Que no le demos espacio, Señor, para tomar nosotros ese veneno para que otro se muera. Ayúdanos, haznos libres permanentemente. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.